Buen día, mi nombre es José Fernando Sotomata, carnet 2019-04-175, sección H del curso Derecho Civil 3. El día de hoy voy a desarrollar los temas expuestos relativos al derecho de obligaciones. Para esto voy a auxiliarme de mapas conceptuales, para lo cual podré desarrollar los temas de una manera más ordenada y sistematizada. Como primer tema tenemos la determinación de la prestación. La determinación de la prestación es uno de los requisitos esenciales en la relación obligatoria, pues la conducta futura que el deudor debe cumplir es uno de los pilares fundamentales en la dinámica obligacional, puesto que si no se delimitan en el momento constitutivo de la obligación factores de integridad e identidad, difícilmente podrá realizarse en un momento posterior, lo cual puede dar paso al incumplimiento de la obligación o cumplimiento defectuoso. De esa cuenta tenemos que la prestación es una acción o actividad establecida en el momento constitutivo de la obligación, la cual el deudor deberá cumplir para satisfacer los derechos del acreedor. Entonces, el deudor deberá ajustarse al marco programado de esas prestaciones. La adecuación entre una prestación programada y una prestación realizada es el cumplimiento de la obligación. La no adecuación a una prestación programada es el incumplimiento de la obligación y esto da paso a la insatisfacción del acreedor. En los supuestos de determinación de la prestación, además de la determinación perfecta de la prestación, también existe un tipo de determinación incompleta, la cual deja la determinación de la prestación para un momento posterior que puede o no coincidir con el momento de cumplimiento de la obligación. Sin embargo, como fuere, debe determinarse o al menos preestablecerse los criterios de la prestación para que ésta pueda ser cumplida y que la obligación nazca. Para que una obligación de dar nazca, debe determinarse o preestablecerse, al menos en el momento constitutivo, algunos criterios para que el deudor pueda cumplir. Si en el momento constitutivo de la obligación no se determina la prestación ni se establecen ciertos criterios, la obligación es nula. Con base a los supuestos de determinabilidad, tenemos que las obligaciones pueden presentarse en dos maneras, específicas y genéricas. Las obligaciones específicas son aquellas en que su prestación ha sido determinada individualmente en el momento constitutivo de esa obligación, por lo que el deudor debe entregar esa misma cosa pactada en el contrato, etc. Y las obligaciones genéricas son aquellas en que su prestación no se determinó enteramente en el momento de su constitución. Sin embargo, sí se preestablecieron algunos criterios, por ejemplo, haciendo referencia al género o al número. De esa cuenta, el deudor con suerte podrá cumplir con la obligación establecida en su momento constitutivo para satisfacer los derechos del acreedor. Esta clasificación es importante porque dependiendo de qué tipo de obligación se trate, podremos entrar al tema de la extinción de la obligación por pérdida. Una de las características relevantes de las obligaciones genéricas es que, a pesar de que la mayoría de los supuestos ocurre así, no necesariamente deben recaer en bienes fungibles. Bienes fungibles son aquellos que pueden reemplazarse por otros debido a su homogeneidad o equivalencia entre los mismos. Otra de las características relevantes es que no siempre se refieren a bienes muebles, también pueden referirse a bienes inmuebles sin ninguna dificultad. El régimen jurídico de las obligaciones genéricas establece dos reglas. La primera indica el cumplimiento y calidad de las cosas entregadas. El artículo 1321 del Código Civil establece que el deudor cumple entregando al acreedor cosas de regular calidad. Y la segunda regla establece que el deudor no puede eximirse de su cumplimiento alegando imposibilidad sobrevenida, puesto que en la mayoría de los supuestos las obligaciones genéricas recaen sobre bienes fungibles. Y la característica de los bienes fungibles, como anteriormente se mencionaba, es de que estos pueden reemplazarse por otros debido a su homogeneidad. Entonces, el deudor no puede alegar la inexistencia de estos objetos. Para la especificación de obligaciones genéricas, tenemos que una obligación genérica se vuelve específica y adopta el régimen propio de estas obligaciones cuando el objeto de la prestación se individualiza, determina o especifica. También se expone que las obligaciones genéricas tienen una variación llamada obligaciones genéricas de género limitado, en las cuales el objeto de la prestación no solo sea determinado por el género, sino también por factores externos como la procedencia, lugares donde puede encontrarse este o lugares donde pueden encontrarse similares. También tenemos en las diferencias entre obligaciones genéricas y específicas. En lo relativo al cumplimiento forzoso de la obligación, tenemos que en las obligaciones genéricas, el acreedor sí puede exigir el cumplimiento del deudor por tercero a costas del deudor.
Esto está fundamentado en el artículo 1323 y 1324 del Código Civil. Por el contrario, en las obligaciones específicas tenemos que el acreedor no puede exigir el cumplimiento a costas del deudor, puesto que sin la colaboración del deudor, el desempeño del cumplimiento de la obligación sería casi imposible. En las obligaciones alternativas tenemos que en el momento constitutivo de la obligación se hayan previstas varias prestaciones, de las cuales el deudor deberá cumplir solamente una para ser librado. Tenemos en el artículo 1334 del Código Civil que el alternamente obligado deberá cumplir íntegramente solo una de las prestaciones y el acreedor no puede ser obligado a recibir parte de una prestación y parte de otra. La facultad de elección para qué prestación cumplir puede ser del deudor o del acreedor. Esto depende de lo que se haya establecido en el momento constitutivo en el contrato. En la pérdida e imposibilidad sobrevenida de las obligaciones alternativas, si la decisión corresponde al deudor y se pierde una de las prestaciones, este deberá continuar sucesivamente con las prestaciones restantes o con la subsistida, la última. Según el artículo 1336 del Código Civil, si todas las prestaciones se pierden sin culpa del deudor, este queda libre del cumplimiento de la obligación. Según el artículo 1337 del Código Civil, el acreedor puede exigir el pago de daños y perjuicios si todas las prestaciones se perdieran por culpa del deudor. Por el contrario, si la decisión corresponde al acreedor y se perdiere una prestación, él tendrá la facultad de elegir cuál será la prestación siguiente a realizarse. Si todas las prestaciones se pierden sin culpa del deudor, el deudor queda libre. Si se pierde una de las prestaciones y era la que el acreedor tenía más interés en ella, podrá exigir el pago por el precio de lo que se perdió. Si todas las prestaciones se pierden, el acreedor podrá exigir daños y perjuicios mientras todo sea culpa del deudor. Las obligaciones facultativas son aquellas en las que el deudor y el acreedor tienen la facultad de exigir, realizar o modificar la prestación que se tenía prevista en el momento constitutivo de la obligación. Estas obligaciones se caracterizan por tener prevista una sola prestación para que el acreedor o deudor la modifique. Estas obligaciones se encuentran reguladas en el artículo 1341 del Código Civil, el cual establece que las obligaciones facultativas se caracterizan por tener una sola prestación para que el deudor pueda exigir o modificar dicha prestación. Existen tres diferencias destacables entre las obligaciones alternativas y las facultativas. La primera indica que en las obligaciones alternativas al inicio hay una indeterminabilidad en las prestaciones, puesto que hay varias previstas, pero no se tiene decidida cuál se va a realizar. En cambio, en las obligaciones facultativas, la prestación está determinada perfectamente desde el inicio de la prestación, cuando se constituyó la obligación. La segunda diferencia indica que la ilicitud o imposibilidad originaria en la prestación de la obligación facultativa da paso a la extinción de la obligación por ser nula. En cambio, las obligaciones alternativas para que la ilicitud o imposibilidad originaria se dé paso a la extinción de la obligación debe afectar a todas las prestaciones. En la tercera diferencia tenemos que la pérdida en la prestación de la obligación facultativa da paso a la extinción de la obligación. En cambio, en las obligaciones alternativas debe perderse o extinguirse todas las prestaciones para que la obligación sea nula. La diferencia entre obligaciones facultativas y las obligaciones genéricas consiste en que las obligaciones facultativas tienen una prestación perfectamente determinada. El deudor o el acreedor pueden exigir la modificación o realizar una distinta. Sin embargo, en las obligaciones genéricas, aunque la prestación no sea determinada al 100%, sí que se han preestablecido algunos criterios, por ejemplo, de género, a los que el deudor debe apegarse y no puede cambiar. Como segundo tema tenemos las obligaciones pecuniarias. El dinero es un bien genérico, mueble y fungible, que tiene tres funciones principales. La primera es como medio de pago, la segunda como medio de intercambio y la tercera como medida de valor. Las deudas de dinero son las que consisten en entregar una suma de dinero a un acreedor. Las deudas de dinero se clasifican en deudas de suma de dinero y deudas de valor. Las deudas de suma de dinero son aquellas en las que el deudor paga cierta cantidad de dinero al acreedor, ya sea pagando el precio de una compraventa normal o pagando un préstamo en dinero. Esta es una deuda, es una obligación genérica, por lo que el deudor no puede alegar
imposibilidad prevenida, puesto que el dinero es un bien fungible y la característica de estos bienes es que puede conseguir más por su homogeneidad y sus equivalencias. Entonces, él está obligado únicamente a entregar la cantidad de dinero y con eso será liberado de la obligación. Las deudas de valor, en contrario, son deudas en las que el dinero no era el objeto prestacional pactado inicialmente, sino que este funciona como un pago resarcitorio o indemnizatorio, ya sea por daños y perjuicios o por alguna otra situación en la que el deudor se ve obligado a pagar esa suma de dinero. Las alteraciones del valor de la moneda pueden producirse por la variación del valor de tráfico del dinero. Esto puede producir inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo, o la deflación, que es el aumento del poder adquisitivo. Estas variaciones pueden afectar tanto al deudor o al acreedor. Con la deflación se puede afectar al acreedor, mientras que con la inflación se puede afectar al deudor. El principio nominalista se encuentra regulado en el artículo 1335 del Código Civil, el cual establece que el deudor cumplirá entregando el valor nominal de la suma pactada en el momento constitutivo de la obligación, sin perjuicio de que en el momento de cumplimiento esa suma ya no satisfaga los intereses del acreedor por completo debido a variaciones por inflación o deflación. Las medidas correctoras del nominalismo son medidas contractuales pactadas por las partes en beneficio del acreedor para evitar el riesgo por las variaciones o fluctuaciones monetarias, por inflación o deflación. Estas medidas correctoras se clasifican en legislativas, judiciales o contractuales. Las medidas correctoras legislativas son las que el Estado adopta cuando hay momentos de graves crisis sociales. Por ejemplo, en el artículo 132 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado es el encargado de emitir y regular la moneda, asimismo de establecer las políticas necesarias para el favorable desarrollo económico de la nación. Las medidas correctoras de tipo judicial son las que permiten instar la resolución judicial del vínculo contractual en caso de que se producieran alteraciones de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en el momento constitutivo de la obligación. Esto está regulado en el artículo 1330 del Código Civil. Los requisitos para aplicar dicha medida contractual es de que se produzca una alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento del cumplimiento de la obligación en relación con el momento constitutivo de dicha obligación. El segundo requisito es que se produzca el aniquilamiento del equilibrio de las prestaciones. Y el inciso tercero de los requisitos para aplicar esta medida es que se produzcan una pérdida sobrevenida o alteración fuera de todo cálculo no posible de prevenirse en el momento de constitución de la obligación. Las medidas correctores contractuales son aquellas previsiones contractuales que han pactado las partes en las que se acuerda que el monto acordado en el momento constitutivo de la obligación se actualizará llegado el momento de cumplición de dicha prestación. Es decir, que se toma, por ejemplo, un bien de referencia por su valor y que llegado el momento de cumplimiento de la obligación se actualizará el monto pactado en referencia al valor del bien que se tomó al inicio. Para ello se recurre a distintas cláusulas de estabilización, las cuales son de varios tipos. Por ejemplo, está la cláusula de estabilización de oro o plata, que consiste que el deudor debe entregar a su acreedor la cantidad de dinero con la que se podía comprar determinada cantidad de oro al inicio del pacto y también al final. La siguiente cláusula es determinado producto, por ejemplo, agarran o toman un producto determinado como referencia y toman su valor. Entonces, al final, en el momento del cumplimiento de la obligación, el deudor deberá dar el mismo importe con el que se podía comprar el producto al inicio del pacto. También se da tomando de referencia la moneda extranjera, por ejemplo, el dólar. ¿Con cuánto dinero se podía comprar un dólar en el momento en que se pactó la obligación? Esa misma cantidad se deberá entregar por el deudor al acreedor en el momento del cumplimiento de la obligación, respetando esta referencia que se tomó. Para el pago de las deudas pecuniarias, el pago debe realizarse en la especie pactada y se puede realizar en moneda extranjera. El pago en especie pactada quiere decir que debe pagarse lo que se pactó y como se pactó. Y el deudor está obligado a cumplir con las directrices que se pactaron en el momento constitutivo de la obligación. Y al acreedor no se le puede obligar a recibir otra cosa que no hubiera sido la establecida en el contrato.
También se puede realizar el pago con moneda extranjera, no existe ninguna dificultad que restrinja este procedimiento y está regulado en el artículo 6 de la ley monetaria, la cual indica que es una moneda de curso legal en el país de Guatemala. El pago de la deuda pecuniaria también puede darse por títulos de crédito o títulos valores, como por ejemplo cheques, letras de cambio, pagaré, etc. Pero el pago se dará por completado al momento de realizar el cobro. Mientras tanto, el cumplimiento de la obligación permanecerá en suspenso, según lo establecido en el artículo 410 de la Ley de Comercio. Una deuda de intereses es una deuda derivada o accesoria de una deuda de suma de dinero. Es considerada como un fruto, más en concreto como un fruto civil, y está configurado como una remuneración de una suma de dinero. Los intereses se clasifican en intereses legales e intereses convencionales. Los intereses legales son aquellos cuya obligación de cumplimiento se encuentra regulada en la ley, por ejemplo, en caso de mora. El artículo 1947 del Código Civil establece que los intereses legales son iguales a las tasas promedio de intereses publicadas por los bancos en el sistema. Los intereses convencionales son aquellos establecidos por las partes en virtud de contrato. Los intereses y su monto pactado se fijan libremente y no van más allá que los límites establecidos en la ley. El anatocismo consiste en el pago de interés sobre interés. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tenía una cuota y no la pagué, se me cobrarán intereses. Si yo no pago ni la cuota inicial ni los intereses, esos intereses pasarán a ser parte del capital y se crearán nuevos intereses, por lo que yo estaré pagando interés sobre interés. Como tercer tema tenemos el cumplimiento de la obligación. El pago o cumplimiento es la satisfacción de los intereses del acreedor mediante el cumplimiento de la prestación debida. El presupuesto de capacidad consiste que el pago realizado a quien no tenga la capacidad requerida constituirá un pago no válido y no extinguirá la obligación, por lo que el deudor podrá ser requerido nuevamente para cumplir dicha obligación. En la validez del pago se establece que para que un pago sea válido y extinga la obligación debe atenderse a los requisitos establecidos en el artículo 1383 a 1388 del Código Civil, los cuales en síntesis son: número 1, que quien realice el pago sea una persona capaz de realizar dicho acto. Número 2, que el pago sea realizado en buena fe y no en mala fe de otros acreedores. Número 3, que el medio con el que se paga sea propio del deudor. Y número 4, que al momento de realizar el pago el crédito no se encuentre embargado. Los sujetos de pago. En toda relación obligatoria siempre habrán dos o más personas, el acreedor y el deudor. El acreedor, también llamado sujeto pasivo, pues es el que tiene que reclamar la prestación, y el deudor es el sujeto pasivo, pues el que tiene que desempeñar dicha prestación. Aunque en el momento del cumplimiento los papeles se invierten, pues ahora el acreedor será el sujeto pasivo, pues es el que tiene que entregar la cosa, y el deudor suele ser el sujeto activo, pues es quien recibe la cosa. El pago por terceros amplía los horizontes de legitimación de representantes y mandatarios del deudor y acepta que un tercero ajeno a la obligación pague la deuda del deudor. Esto se encuentra regulado en el artículo 1382 del Código Civil. Para que el pago realizado por terceros sea exitoso y libre al deudor del cumplimiento de la obligación, debe reunir ciertos requisitos. Los más esenciales son tres contemplados en el Código Civil. En el artículo 1386 se regula que el deudor debe cumplir la prestación y esta debe ser exacta a la prestación pactada en el momento constitutivo de la obligación. El artículo 1383 del Código Civil establece que el tercero quien realiza el pago debe estar capacitado para ejercitar dicho acto. Y el tercer requisito establece que el pago realizado por el tercero debe haber sido con ánimo de solventar esa deuda, es decir, no se admite un pago accidental como un pago liberatorio de la deuda del deudor. Los efectos del pago por tercero están regulados en el artículo 1382 del Código Civil, el cual establece que el tercero que realizó el pago puede repetir lo que pagó a no ser que lo haya hecho en contra de la voluntad del deudor. Si el acreedor no se opone al pago realizado por tercero, el deudor queda liberado de dicha deuda. Los receptores de pagos serán las personas autorizadas por el acreedor a recibir el pago cuando éste no esté en condiciones o no posea la capacidad de realizar dicho acto. El pago a persona autorizada consiste en pagar al acreedor de la deuda o a la persona que esté autorizado para su representación.
Esta autorización de la representación puede estar dada en distintas maneras. La primera puede ser mediante mandato. La segunda puede ser mediante representación legal. Puede ser los padres de un menor, su tutor o quien está a cargo de un incapacitado. Esto está regulado en el artículo 1384 del Código Civil. El artículo 1385 del Código Civil establece que no es válido el pago realizado directamente a un menor incapacitado, pero sí es válido si este pago se invirtió para la preserva del patrimonio o para el desarrollo de este menor. El pago realizado a acreedor aparente es una medida de protección o tutela para con el deudor, quien de buena fe cree haber pagado al acreedor correcto. Para la aplicación de esta medida de protección es necesario que se den dos requisitos. Primero, que el pago realizado por el deudor sea de buena fe y segundo, que el acreedor esté legitimado para exigir el crédito a quien se le pagó inicialmente por error. Esto está regulado en el artículo 1389 del Código Civil. El pago en cuenta bancaria será válido mientras así se haya pactado en el momento constitutivo de la obligación por el acreedor y el deudor. El deudor cumplirá al acreedor depositando en una cuenta bancaria corriente la suma de dinero pactada en el momento inicial de la obligación. El pago mediante tarjeta de crédito consiste en que el deudor paga la suma de dinero a su acreedor mediante una tarjeta de crédito, lo cual extingue la obligación inicial entre el deudor y el acreedor, pero el deudor incurre en una nueva obligación de pagar esa suma de dinero que una institución usualmente bancaria le ha prestado. Los requisitos de pago son aquellos aspectos que deben tenerse en cuenta para que el pago sea satisfactorio y tenga efectos liberatorios para con el deudor. Se clasifican en aspectos de identidad y de integridad. Los aspectos de integridad quiere decir que debe cumplirse con todo lo que se pactó al inicio de la prestación. La identidad de pago consiste en que el deudor debe cumplir con una prestación idéntica a la que se pactó en el inicio, en la constitución del contrato. Esto está regulado en el artículo 1386 del Código Civil. La integridad y la identidad del pago no bastan para eximir al deudor de su deuda, pues deben tomar en cuenta el momento temporal del cumplimiento, el tiempo y el lugar, es decir, que debemos apegarnos a los parámetros de tiempo y del lugar que se pactaron al inicio en el contrato para evitar incurrir en mora, ya sea por parte del deudor o por parte del acreedor. Esto es muy importante, ya que también esto determina para la competencia de conocer en caso de ser necesaria una intervención jurisdiccional. Como cuarto tema tenemos los subrogados del cumplimiento. Los subrogados del pago consisten en sustitutos del pago que consisten en la liberación del deudor y en la extinción de la obligación. Los supuestos típicos del subrogado de pago son el pago en consignación, la dación de pago y pago por cesión de bienes a los acreedores. El ofrecimiento de pago y la consignación consisten en que el deudor desea de buena fe pagar su deuda a su acreedor, pero por motivos que escapan de su control no puede realizar dicho pago. También puede ser porque el acreedor se rehúsa a recibir dicho pago. Entonces el deudor acude ante un juez competente a quien previamente por escrito solicita la realización del pago en consignación. Posteriormente procede a depositar, si fuera una suma de dinero, en los fondos privativos del organismo judicial para que posteriormente el acreedor reclame esos bienes que el deudor puso en consignación. Y así el deudor evita incurrir en mora o en alguna otra sanción peor. La dación de pago consiste en el que el deudor lleva a cabo una prestación distinta a la que había acordado con su acreedor, pero el acreedor la acepta sin problema. Esto está regulado en el artículo 1386 y 1397 del Código Civil. Esto no quiere decir que se cambie la prestación, sino que se extingue la obligación antigua y sale una nueva y el acreedor acepta el surgimiento de una nueva obligación y acepta esa nueva prestación. En la cesión de bienes, cuando el deudor se halla ante una situación de insolvencia frente a su acreedor, pero su patrimonio es insuficiente para solventar dicha deuda, el deudor cede sus bienes restantes al acreedor para que éste los venda y con el dinero recaudado pueda recuperar el dinero de su crédito. Esto quiere decir que el cumplimiento de la obligación no estará completado hasta que el acreedor no recaude todo el dinero inicialmente acordado para saldar su crédito. El incumplimiento de la obligación. El incumplimiento es la realización de una acción incorrecta o la omisión de la prestación, causando la insatisfacción del acreedor.
El retardo de la prestación supone que, aunque tardía, aún sería satisfactoria para satisfacer las necesidades del acreedor. El cumplimiento defectuoso consiste en que se infringen los lineamientos de identidad e integridad, pero aún son susceptibles de corrección. El incumplimiento definitivo consiste en que, aunque la prestación aún fuera objetivamente posible, ya no sería útil para el acreedor por estar fuera de tiempo. La mora consiste en una indemnización o un acto resarcitorio a un retardo calificado por parte del deudor para con su acreedor. Esto está regulado en el artículo 1428 al 1432 en el Código Civil. El incumplimiento definitivo no será imputable al deudor cuando éste se haya dado por situaciones que escapen del control de éste. Por ejemplo, una acción sobrevenida imprevisible que estaba fuera de la previsión al momento de constituir la obligación y que impidió al deudor desempeñar su labor para satisfacer los derechos del acreedor. La responsabilidad por incumplimiento. Para que exista el supuesto de responsabilidad civil debe haber un contrato entre deudor y acreedor y el daño debe haberse producido por el incumplimiento del mismo contrato. Las líneas directrices para la culpa en el Código Civil están reguladas en el artículo 1424, en el cual establece que el incumplimiento por parte de un deudor se presumirá por culpa suya a no ser que demuestre lo contrario. Como criterios de imputación en el Código Civil se establece que los daños son las pérdidas que el acreedor sufre por el incumplimiento de esa obligación y los perjuicios son las ganancias que dejará de recibir a no ser de que la obligación se hubiera cumplido. Es decir, los perjuicios no eran la prestación inicial, sino que está por encima de lo que se pactó. Las consecuencias del incumplimiento en orden del deudor estriban en tres aspectos. La primera, los daños derivados de dicha omisión. Segunda, los perjuicios también derivados ulteriores de esa omisión o prestación de obligación defectuosa. Tercero, la pérdida de la subsistencia de un derecho del deudor en una obligación recíproca. La indemnización de los daños y perjuicios está regulada en el Código Civil del artículo 1433 al artículo 1435, en los cuales se expone que el deudor es responsable de pagar los daños y perjuicios resultantes del cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación. Si la obligación consistiera en entregar una suma de dinero, el deudor deberá pagar como daños y perjuicios los intereses y de no haber sido pactados los intereses deberá pagar intereses conforme a las tasas promedio de los bancos del país. El cumplimiento de una obligación en forma específica consiste en que el perjudicado tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación en una forma específica en lugar de recibir una indemnización. La ejecución forzosa en las obligaciones de hacer consiste en que el acreedor tiene el derecho de hacer por sí mismo o por un tercero a costa del deudor si lo que presentó el deudor fuera de calidad indiferente. La ejecución forzosa en obligaciones de no hacer consiste en que el deudor incurrirá en daños y perjuicios por el solo hecho de contravertir el contrato, y el acreedor podrá exigir la destrucción de la cosa que se hubiera realizado cuando se ordenó no hacerlo. La ejecución forzosa en obligaciones de dar consiste en que el deudor deberá entregar la cosa completa, sus accesorios y pertenencias y los frutos civiles que éste puede llegar a producir, y también es responsable de la conservación de la cosa hasta el momento de la entrega. La responsabilidad del deudor por la acción o omisión de sus auxiliares consiste en que el deudor responderá al acreedor no solo por sus acciones, sino también por las personas que fueron sus colaboradores o auxiliares en la ejecución de la prestación. La exoneración del deudor por caso fortuito consiste en que se da un caso fortuito de una actividad imprevisible e inevitable que impide el cumplimiento del deudor y lo exime de toda culpa. La mora del acreedor consiste en que el acreedor se rehúsa a recibir la prestación por parte del deudor aun cuando ésta fuera idónea en integridad e identidad. Entonces el deudor descarga de responsabilidad entregando la cosa al acreedor y éste será responsable de lo que pueda pasar en el futuro a esta prestación o cosa. La culpa es un elemento en el incumplimiento de las obligaciones, pues es la contraversión del marco contractual realizado de una manera no intencional por el deudor, pues está presente la negligencia, la impericia y la ignorancia. Esto genera responsabilidad civil para con el deudor, quien debe resarcir esos daños y perjuicios causados al acreedor. El dolo supone un elemento de conciencia y de voluntad de violentar el derecho de crédito, mas no de afectar al acreedor directamente, lo cual también hace incurrir en responsabilidad civil al deudor para con su acreedor, el cual está obligado a resarcir estos daños y perjuicios. Concluyo el desarrollo de los temas expuestos durante clases por el Dr.
Vladimir Aguilar y extraje la información del libro Derecho de Obligaciones también redactado por el doctor Vladimir Aguilar. Mi nombre es José Fernando Soto Mata, sección H, carnet 2019-04-175 del curso Derecho Civil 3.